La gran incidencia en el modelo de regresión múltiple es el problema conocido con el nombre de multicolinealidad. En un modelo de regresión lineal múltiple entendemos que existe multicolinealidad perfecta cuando una de las variables independientes, una de las x, se puede expresar como combinación lineal del resto. Una de las variables que introducimos como explicativa es una función lineal del resto de los factores independientes que consideramos. Este sí es un caso extremo, pero la realidad es que lo frecuente es la presencia de multicolinealidad parcial. Se entiende que existe multicolinealidad parcial cuando entre las variables independientes existen correlaciones altas. No está definido cuándo la multicolinealidad es un problema. Relaciones leves entre los factores explicativos entre las x son habituales y no afectan de forma importante al modelo de regresión ni a la inferencia. El problema de la multicolinealidad suele ser muy habitual en encuestas, cuando se intenta evaluar la percepción de un mismo ítem utilizando preguntas muy similares. Aunque en general, cuando trabajamos o intentamos involucrar en un modelo de regresión múltiple una gran cantidad de variables explicativas, es más fácil que aparezca la multicolinealidad, al incluir muchas x. Aunque realmente basta con que introduzcamos solamente dos que sean altamente correlacionadas para evaluar los resultados de la regresión. Cuando dos variables exógenas están muy correlacionadas entre ellas, la única manera de reducir el problema es prescindiendo de alguna de las variables. Además, la introducción de variables que estén altamente correlacionadas no solamente afecta desde el punto de vista técnico al modelo de regresión, sino que también desde el punto de vista interpretativo, ya que va a ser muy difícil separar el efecto parcial de cada una de las variables sobre la variable que intentamos explicar. Bueno, ¿qué significa? Cuando estamos trabajando en un modelo de regresión, estamos trabajando con una serie de variables independientes x. Os recordamos que este coeficiente se podía estimar por mínimos cuadrados ordinarios mediante la siguiente expresión. Era el producto de la matriz X, que contiene, es una matriz en la que las distintas columnas se corresponden con la percepción de cada una de las variables x1, x2, x3 y así consecutivamente, ¿okay? X transpuesta por x a la inversa. Si hay multicolinealidad perfecta, es decir, si una de las variables x sub i es combinación lineal de la restante, la matriz x por x transpuesta tiene determinante 0. La presencia de este determinante afecta de forma decisiva a la construcción de esta matriz, porque no puede ser evaluada la inversa de una matriz con determinante 0. Y por tanto es imposible evaluar ese coeficiente. Esa sería una situación extrema, pero en el caso de multicolinealidad parcial, el problema que tenemos es que al tener determinantes próximos a 0, por haber alta correlación entre los factores explicativos x, esta matriz tiene valores muy elevados, lo cual hace inflar la varianza del estimador mínimo de cuadrados ordinarios y por tanto introduce mucha inestabilidad en la estimación de los coeficientes. Entonces, resumiendo, ¿qué problemas implica? En el caso de multicolinealidad perfecta o exacta, no es posible calcular los coeficientes, no es posible obtener el valor de beta. ¿Okay? Y en el caso de multicolinealidad parcial, altas varianzas de los coeficientes producen resultados muy sensibles, de tal forma que pequeños cambios en los datos pueden suponer grandes cambios en los coeficientes del modelo. Incluso podemos obtener coeficientes que van cambiando de signo para un mismo factor explicativo. ¿Cómo se detecta? Hay distintos indicadores para evaluar el nivel de multicolinealidad. Como ya hemos dicho, la multicolinealidad no es un problema de que está presente o no está presente. Sabemos que siempre va a haber cierto grado de multicolinealidad y el problema aparecerá cuando la multicolinealidad es muy elevada o en grado. Para evaluar la multicolinealidad podemos trabajar con el nivel de tolerancia. Fijaros que la forma en que se construye este coeficiente es muy simple. Mirad, simplemente cogemos una variable explicativa, por ejemplo la primera, y la expresamos en un modelo de regresión lineal frente a las demás, de x2, x3 hasta la késima. Este modelo nos dará un coeficiente de determinación, vamos a llamarlo r cuadrado, y será muy elevado
cuando haya alto grado de correlación. Y por tanto, este número será muy bajo. Es decir, si hay multicolinealidad, este coeficiente será muy pequeño, próximo a cero. El factor de inflación de la varianza es uno de los indicadores más conocidos y es simplemente 1 dividido entre 1 menos ese coeficiente. De tal forma que este factor de inflación de la varianza será muy elevado cuando la multicolorialidad sea alta. Aunque no hay un nivel predeterminado, se entiende que factores explicativos que tengan factores de inflación de la varianza superiores a 10 puede ser problemático. Otro de los indicadores, quizás los más comunes que evalúan globalmente la presencia de multicolorialidad en un modelo, es el índice de condición. Es un indicador, no vamos a entrar en detalles, que depende de los autovalores de esta matriz X por X transpuesta. Y valores superiores a 15 ya suponen un problema, podemos pensar que es un problema, y como consejo, a partir de 30 podemos pensar que si el índice de condición toma un valor superior a 30, podemos pensar que tenemos un problema serio. Todos estos indicadores, nivel de tolerancia, factor de inflación de la varianza e índice de condición, los suministra de forma automática el SPSS cuando se lo solicitemos. Después veremos un ejemplo de cómo hacerlo. Finalmente, ¿cómo solucionar el problema de la multicolorialidad? Pues en principio eliminar variables del modelo. Eliminando variables que sean redundantes o utilizando como indicador el factor de inflación de la variable para reducir el problema de multicolorialidad. También la creación de indicadores múltiples, agrupando variables, ¿okay? Intentando reducir el número de factores explicativos, por ejemplo, mediando variables, podría ser una idea. Y finalmente, una de las formas más comunes de solucionar el problema de la multicolorialidad es utilizando técnicas de reducción de la dimensionalidad específicas que veremos en vídeos posteriores y que se conoce con el nombre de análisis de componentes principales, que son técnicas específicas para solucionar este problema cuando se está trabajando con grandes volúmenes de información. Vamos a utilizar, como siempre, nuestro ejemplo para evaluar o ver cómo se obtiene utilizando el SPSS estos indicadores. Este es nuestro modelo y, como siempre, lanzamos el modelo regresión lineal, ¿okay? Y aquí escribimos como variable independiente el salario actual y, por ejemplo, podemos poner las 4 variables con las que estamos trabajando. ¿Okay? Fijaos que para obtener estos indicadores, en la opción de estadísticos tenemos una casilla donde podemos solicitar diagnósticos de colinealidad. Simplemente dándole a esta casilla ya nos aparecerá, este es el modelo clásico, y aquí para cada una de las variables que tenemos el nivel de tolerancia y el factor de inflación de la variable. ¿Veis? Para cada una de las variables tenemos ese indicador. Como podemos apreciar en este modelo, todos los valores son inferiores a 10 y por tanto no parece que ninguna de las variables esté altamente correlacionada entre ellas, ni el salario inicial, ni los meses del contrato. No parece que vaya a dar elevados valores de multicolorialidad este ejercicio. Si exploramos el índice de condición, ¿okay? Veis que estos son los autovalores de la matriz X por X transpuesta, que los ordenamos de mayor a menor, y como podéis ver, el índice de condición llega a alcanzar un valor de 25, que también es inferior a 30. Y por tanto podemos suponer que el modelo de regresión no presenta problemas de multicolinialidad.